if this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy tengo un invitado muy especial, pero voy a dejar que él mismo se presente. Hola, soy José Luis Guerrero y soy originario de México. ¡México! México. ¡Qué guay! Siempre he querido tener a alguien aquí en persona para poder hablar de México. Muy bien. Porque que hay tantísimo de interés, hay tanta historia, hay tanto de todo, que a ver si nos puedes enseñar algo hoy. Esperamos que sí. México es el país con más hispanohablante del mundo entero, ¿no? Sí. Pero también vosotros tenéis 68 otros dialectos o lenguas. No sé si son dialectos o lenguas. Sí, creo que son dialectos. Okay. Creo que no están reconocidos como lenguas. La mayoría. Sí. No sé si algunos, pero sí. ¿Me puedes decir el nombre de algunos de estos dialectos? La más conocida es el náhuatl, que es la lengua que hablaban los aztecas. Sí. Pero luego está el mixteca y hay un montón de lenguas distintas. Ah, vale. ¿Y tú sabes decir alguna palabra en alguno de estos dialectos? ¿Alguna palabra suelta así que nos gusta? Palabras hay muchas, por ejemplo, de frutas y verduras, por ejemplo, el chocolate tiene origen náhuatl, el jitomate, y hay el aguacate, hay un montón. Sí. Porque yo sé que, ¿cómo es? Náhuatl. Sé que el aguacate significa testículo. Claro. Y seguimos utilizando esa palabra aguacate en español hoy. Entonces es impresionante como los idiomas antiguos persisten, sí. Sí. Sé que la capital es la Ciudad de México. ¿Se llama así? ¿Mexico City? Ah, sí, ahora es Ciudad de México. Sí, vale. ¿Nos puedes decir algo sobre la Ciudad de México? La Ciudad de México, que no sé si es la segunda más grande del mundo, y que está muy contaminada, pero bueno, además de eso, está construida sobre un lago. Lo construyeron sobre un lago porque cuenta la leyenda que les había dicho el dios que tenía que construirla sobre el sitio donde vieran un águila devorando una serpiente. Entonces, sobre un cactus además. Entonces, donde se encontraban un cactus, un águila y una serpiente, era un lago. Sí. Ahí lo tenemos que construir la ciudad. Y entonces ahí se construye la ciudad. ¡Wow! Pero también dicen que cada año va hundiendo. Sí. Un centímetro o no sé cuántos centímetros. Sí, no estoy muy seguro, pero sí. Y es una de las razones por las que hay tantos terremotos ahí. ¡Wow! Ok, muchas cosas sobre México. Otra cosa que sabemos de México, que no es mucho, pero en cuanto a la comida y eso, todo el mundo sabe el nombre taco. Sabemos de los tacos y nos encanta comer los tacos, pero aparte de los tacos, ¿nos puedes decir otra comida que está muy deliciosa? Sí, mi comida favorita, por ejemplo, en tiempo de frío, ahora que viene Navidad, pues mis comidas favoritas son el pozole y los tamales. El pozole es como un caldo. Normalmente la comida en México no es picante. La gente piensa que es picante, pero realmente no. Nos dan la comida y luego tenemos salsa picante y se lo echamos. Pero el pozole, el caldo es un poquito picante, ese sí. Es un poco picante, tiene granos de maíz que son muy grandes y bueno, tiene más cosas. Y se hace, también tenemos los tamales que me gustan mucho. Los tamales es como una masa de maíz y adentro está relleno de carne, de frijoles o incluso de dulce. Y luego está cubierto con una hoja de tamal, que puede ser una hoja de maíz o puede ser una hoja de plátano. Y entonces eso los ponen a hervir. Entonces ya se quedan hechos y le puedes poner encima aguacate, le puedes poner salsa picante encima y es muy rico los tamales. A mí me gustan más que los tacos los tamales. Pues mira, tenemos que probar estas cosas ricas. Y en cuanto a las bebidas, ¿tenés alguna bebida así típica? Sí, bueno, curiosamente las bebidas más típicas ahora en México son originarias de África.
Sí, son... ¡Qué sorpresa! El agua de tamarindo y el agua de Jamaica, que es de flor de Jamaica, pero viene de África. Curiosamente, los españoles se lo llevaron a México, pero aquí en España no se conoce. Sí, es verdad. Es muy raro, pero es muy rico. Y bueno, hay más bebidas. Y con eso nosotros normalmente cuando comemos, nunca acompañamos con agua, siempre acompañamos con agua de melón, agua de sandía, limonada, agua de Jamaica, siempre es con alguna fruta, con agua de alguna fruta. ¡Ah, qué interesante! Y otra cosa de la comida, la ensalada César, en todas partes, todo el mundo sabe se sabe, la ensalada de César. Y todo el mundo la asocia con Roma, la antigua Roma. Pero es de México. Es que me quedó. ¿Y eso? No lo sé, yo me enteré porque en México, el deporte número 1 en México es el boxeo. Y el boxeador más famoso que tenemos es Julio César Chávez, entonces decimos el César del boxeo, y siempre peleaban el César Palace de Las Vegas, y después por eso me enteré que la ensalada César era mexicana, yo no sabía, pero no sé. ¡Qué flipante! Digo, ¿qué? Toda mi existencia, y pues mira, en cuanto a la población, porque hemos hablado un poquito de las lenguas y eso, pero para que se quede aquí en las cabecitas de los alumnos, entonces puedes decirnos un poquito de las otras poblaciones, otra vez para que se nos quede, ¿cuáles son esos pueblos que vivían ahí que todavía existen hoy? Exactamente, todavía quedan personas originarias y que han seguido todavía un poquito viviendo en el pasado. Por ejemplo, en el sur, lo más en el sur, que es parte de México, parte de países de Centroamérica, que están los mayas, que todavía existen mayas. Y luego están, por ejemplo, un poquito en el sur también, pero no tan al sur, los toltecas y los olmecas, que son unos que tenían cabezas muy grandes. Resulta que ellos a propósito se las aplastaban con piedras, se las aplastaban para tenerlas más grandes, para que se quieran asemejar a los dioses. Pensaban que tenían cabezas muy grandes. Y en esos sitios las ruinas tienen cabezas gigantes. Y así. Y luego en el norte estaban los chichimecas, donde es ahora Chihuahua. Y en muchas partes del norte había muchos, pero que eran un poquito más nómadas, no tenían culturas tan grandes. Estaban los apaches, yo soy de Monterrey, ahí había apaches, y bueno, había un montón, pero esos fueron exterminados. Pero bueno, todavía quedan mayas, quedan toltecas, quedan olmecas y chichimecas, no sé si quedan, pero bueno. Pero ahora hay muchos mestizos, ¿no? Evidentemente. Después de los españoles. Hubo mucho mestizaje. A diferencia del resto de Latinoamérica. Cuando los españoles llegan, se encuentran con que en la Ciudad de México había 3 millones de habitantes. Hace muchísimos años. Son 500 años ya. Entonces, 3 millones de habitantes se mezclaron. Mezclaron y tanta mezcla, pues ahora... ¡Qué locura! Cuando pensamos en lo que significa eso. Que una cosa que me chocó muchísimo, me quedé boquiabierta, porque digo, no puede ser verdad que la plaza de toros más grande del mundo está en México y no en España. Digo, ¿estás seguro? La Plaza México, que está en la Ciudad de México, y la primera plaza, Domo, que se pinta el techo, está en Monterrey. No sé si hubo alguna otra, pero la plaza más grande y la primera con Domo son las dos en México. Es que cuando hablas de México así, digo, hay tanto que no conocemos. Y luego hay muchos españoles que cuando empiezan que quieren ser toreros van a México porque ahí pueden torear desde que tienen 14 años, creo. Y en España no, en España tienen que ser mayores de edad, entonces van allá y empiezan a ser profesionales en México y luego vuelven a España. Otro dato que desconocía yo. No es un buen dato, pero... No, sí que lo es. Cualquier cosa que nos enseña, pues es bueno. Porque cuando pensamos en México, pensamos en muchísima historia, ¿no? Para ti, ¿cuál época para ti fue lo más interesante?
y que te fascina, ¿no? Te fascina porque dices, esta parte de la historia de México es muy interesante y pues me llama mucho la atención. Probablemente la época de la Revolución. Vale. En 1810 teníamos un presidente que estuvo en el mandato más de 30 años, sí. Porfirio Díaz, que era un presidente muy conservador y entonces tenía el país muy empobrecido. Hizo cosas grandes como la línea ferroviaria, todos los rieles de los trenes, sí. los construyó, conectó a todo México, pero era un poco tirano. Sí. Y la revolución, que se extendió muchos años, hubo cosas muy feas y cosas muy buenas. Sí, y bueno, y luego está la historia de los cristeros. Okay. Cuando se independizó México, los españoles que independizaron México porque eran españoles, sí. que se independizaron de España, pues hubo una época donde prohibieron la religión. Okay. Porque decían que eso era algo, el cáncer de la sociedad. Sí, sí. Entonces prohibieron las iglesias y entraron en guerra con los católicos. Sí, y guerra. Hubo muchas muertes, wow. y enfrentamientos. Sí, sí, sí. Una historia interesante. Sí, sí, y muy importante también porque sí. de esto no conocemos mucho, no sabemos mucho, así que es bueno saber para ir y investigar un poquito. Vale, para ti, ¿qué región de México vale la pena visitar por su encanto y su belleza? Híjole. ¡Híjole! ¡Oh! Pero para lo que siempre oigo. ¡Híjole! Es complicado. México es un país muy grande, sí. y es muy diverso, entonces nos podemos ir por ejemplo, tenemos Caribe, sí. Entonces la parte del Caribe es muy bonita, con las playas, y luego tenemos la parte del otro lado, en el Pacífico, sí. Donde está, por ejemplo, Oaxaca, que tiene muchas playas vírgenes, y luego la cultura en Oaxaca, donde todavía se prevalece mucho la cultura indígena ahí. Es muy bonito también para ir en verano, sí. Y luego tenemos la selva en el sur, en Chiapas, que es muy grande la selva ahí, y es muy bonita, sí, tiene unas cosas impresionantes. Vale. Y luego en el centro del país está, por ejemplo, en esta época va a empezar la migración de la mariposa monarca, que viene del norte, sí. Y llegan a México, al centro, sí. Del país, y hay varios santuarios de la mariposa y hay millones de mariposas. Wow. Y en esta época vas y está lleno de la mariposa monarca, y depende de la época el sitio, sí. Es muy bonito en un sitio o en otro. Yo quiero ir a la selva, me he quedado con la selva. Sí, la selva es hermosa, en Chiapas es probablemente lo más bonito. Vale, una figura mexicana que para ti ha sido importante y que tú crees que como alumnos debemos ir y aprender sobre esta persona. ¿Quién sería? Probablemente Benito Juárez. Vale. Es el único presidente de origen indígena que hemos tenido y al parecer el mejor presidente que hemos tenido. Wow, ok, sí. Muy bien. Ok, he visto esta palabra y digo, voy a preguntarte qué es. Teporringo, o también se llama zacatuche. ¿No puedes explicar qué significa esta palabra? Teporingo. Sí. Teporingo. Teporringo. Tiene una R. Sí, teporringo. Siempre digo las dos. Acabo de aprender que es un conejo. Sí. Un conejo, que una especie de conejo que está en el centro del país, sí. Cerca de la Ciudad de México, y al parecer está cerca del volcán Popocatépetl. Sí, qué guay. ¿Qué? Sí, que es un volcán que está activo ahí, de vez en cuando hay alguna erupción muy pequeñita. Sí. Y este conejito solo se encuentra en México, no sé si habrá en otros sitios, pero es de allí, de México. Muy interesante. Vale, vamos a ir terminando, ¿vale? Otro es un país, Latinoamérica es muy complicado. Sí, son países muy complicados. Y la última pregunta que te tengo, que siempre hago, ¿cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida. Otra vez te he pillado. Como tengo un hijo, mi lema de vida es que solo son niños una vez. Okay. Así que hay que aprovecharlos y hay que estar de buen humor y jugar y trabajar menos y estar mucho tiempo con él. Sí. Pero como médico, me imagino que eso es difícil porque eres médico, ¿no? Sí.
Pero, Entonces, como médico, sí, depende de lo que uno... Afortunadamente en España tenemos la opción de pedir que trabajemos menos para cuidar a los niños. Sí. Entonces, como yo no tengo familia aquí, sí. Trabajo menos tiempo de que debería en el hospital y estoy más tiempo con mi hijo. Entonces, yo creo que es mejor. Después, yo nunca he escuchado que alguien diga, ay, me arrepiento de haber pasado tanto tiempo con mis hijos. Eso Nunca es he escuchado. Siempre he escuchado lo contrario. Sí. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo, me arrepiento de haber trabajado tanto, pero lo contrario nunca he escuchado. Así sí, es verdad. Así que vas muy bien. Sí, mejor, pasar mucho tiempo con los hijos. Eso es un muy buen consejo y muy buen lema. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí, por enseñarnos tanto. Y pues te deseo todo lo mejor para el futuro. Y nada, chicos. Nos veremos entonces. Nos vemos. Adiós. ¿Cómo se diría adiós en México? Que sea, no sea adiós, pero ¿hay otra forma de decir hasta luego? Hay los vídeos. Hay los vídeos. Okay, vale. So, with that, guys, we'll see you soon. Okay? Hay los vídeos.